Hola, ¿qué tal? Soy Pere de la Escuela Online de Arquetipos y Terapia Narrativa Sincrónica, basada en la psicoterapia de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy vengo para explicarte el concepto de superfuerza, pero desde el punto de vista o la perspectiva de la psicoterapia de Jung, ¿vale? En el taller que hacemos, ahora que será la última clase, este martes, el taller de Despierta tu autenticidad, que está dirigido a todas aquellas personas que tenemos miedo a mostrarnos tal como somos. El objetivo de este taller es poder conectar de nuevo con esta superfuerza, porque esta superfuerza venimos todos, al principio la poseemos y luego la perdemos, ¿no? Pero, ¿qué significa exactamente poseer esta superfuerza, ¿no? Según el mito de Sansón, él era un juez y líder respetado en su comunidad y su misión era proteger al pueblo judío. Entonces, Sansón había hecho un voto nazareo en el que no bebía vino, por lo tanto tenía un dominio de su cuerpo, no se cortaba el pelo, era como una ofrenda de devoción hacia su Dios, hacia eso que era más grande que él. Y luego, en último lugar, no tenía contacto con los muertos, porque para los judíos el contacto con los muertos era como corromperse, ¿no? A nivel un poco de la psicoterapia de Jung sería caer en las ideas de nuestros complejos, caer en las trampas de los demás, ¿no? Digamos que la fuerza, exactamente, la superfuerza de estos tres puntos que era el voto nazareo, Sansón la extraía sobre todo en su devoción, en el pelo largo, ¿vale? Entonces, podemos entender que nosotros ya hemos tenido contacto con esta superfuerza, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese sentimiento de devoción que nos ha llevado en contacto con lo divino, ¿no? Bueno, esto es un poco hierbas. También lo podemos llevar a un nivel más terrenal, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, pues, cuántas veces nos hemos encontrado realizando una tarea o una actividad que al ejecutarla pues nos ha hecho sentir más grandes, nos ha hecho sentir más plenos, sobre todo nos ha hecho sentir realizados, ¿no? Podemos encontrar momentos en los que hemos estado en coherencia, hemos podido ejercer esas tareas que nos han conectado con algo más grande que nosotros, ¿no? En esos estados, en esos momentos, es cuando poseemos esa superfuerza. Es cuando somos jueces y líderes de nuestro pueblo, de nuestra psique, ¿eh? Es muy interesante el contexto en el que se mueve el mito de Sansón, porque los filisteos son los que dominan al pueblo judío y Sansón es su defensor, ¿no? Pero los filisteos tienen rodeados a los judíos, es decir, los están dominando, ¿no? Y Sansón es ese punto de resistencia. Y esto en nuestra psique es muy interesante porque si nos fijamos en la mayoría de mitos, bueno, no en todos, pero en el caso, por ejemplo, de Sansón, él es un hijo que van a tener unos padres que no pueden tener hijos. Y su activación viene por la anunciación de un ángel, en el que les anuncia a los padres que van a tener un hijo. Entonces, este hijo mesiático, este hijo, este hijo que viene como profetizado, ¿no? Es algo con lo que nosotros nos identificamos a nivel de inconsciente. Y a mí me gusta mucho porque la historia de Sansón pues, nos lleva un poco a entender por qué nos atrae tanto este mesianismo, ¿no? Esta parte del hijo profético, ¿no? Sansón acabó cayendo en desgracia. Al final su superfuerza le fue arrancada y muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese sentimiento pues, en el que nos hemos visto obligados a hacer cosas que no queríamos o cosas que hemos hecho que nos hemos arrepentido o cuántas veces nos hemos sentido prisioneros de la ira o de la tristeza o del miedo, ¿no? Y no hemos sido capaces de hacer nada. Pensemos que Sansón hubo un momento en el que se traicionó a sí mismo
cuando le entregó el secreto de su superfuerza a Dalila, ¿no? Esto es muy interesante, este gesto, porque es como que Sansón hay un momento en el que depende de otro, ¿no? Y en esa dependencia uno entiende que no tiene todo lo que necesita en sí mismo y entonces él se traiciona a sí mismo al decirle a Dalila su secreto, ¿no? Y entonces ahí es cuando Dalila le corta el pelo y los filisteos le arrancan la visión, ¿eh? Es decir, no lo vuelven ciego a Sansón, ¿no? Es decir, que lo primero que hay es la pérdida de la superfuerza y después la capacidad de discernimiento, la capacidad de ver las cosas, ¿vale? Son estos dos pasos. Entonces esto nos pasa mucho cuando caemos ya víctimas de nuestros complejos. Es decir, hay un momento que los filisteos, que podrían ser nuestros complejos, ¿no? Nos dominan. Y yo no me doy cuenta, pero ya estoy sentado en la silla del complejo de superioridad o yo estoy sentado en la silla del complejo del niño huérfano o estoy sentado en el complejo del niño rebelde. Es decir, hay muchos complejos, ¿no? Y entonces no me doy cuenta y estoy interpretando ese complejo en el que actúo, pienso y siento como él. Y paso a ser como un títere de ellos, ¿no? Y la imagen de Sansón a mí es una imagen que me conmovió mucho, ¿no? Cuando estaba encadenado, ciego, con el pelo cortado, ¿no? Y a merced de las burlas de todos los filisteos y totalmente desprovisto de su propio poder personal, ¿no? Es una situación que a mí me conmovió, ¿no? Es algo que, por decirlo de una manera, me sentí identificado. Yo lo he vivido esto en mi vida, ¿no? Y esa capacidad de no discernir, sobre todo, ¿no? De caer una y otra vez en la misma piedra, ¿no? Pero Sansón al final logró recuperar su superfuerza y no lo hizo por tener el pelo largo, ni lo hizo porque estaba bien alimentado, ni tampoco lo hizo porque se lo dio nadie, ¿eh? Es decir, Sansón lo que fue es activó otra vez su deseo de volver a ser como era, activó su deseo de volver a conectar con aquello que era más grande que él. Y esto es muy interesante porque el hecho de no tener la visión, de no poder discernir las cosas, también tuvo la ventaja de que no podía ver el mundo exterior, no podía caer en las trampas de los demás, ¿no? Tenemos que entender que los complejos viven dentro de nuestro, pero también se proyectan en los otros, ¿no? Y entonces en este mundo estamos muy enfocados hacia el mundo externo, pero en realidad siempre estamos viviendo en el mundo interno. Siempre estamos sintiendo, pensando y actuando desde el mundo interno. Y desde la silla en la que estemos sentados, desde el complejo que nos esté poseyendo, vemos la realidad. Es decir, es una realidad totalmente adulterada por ese complejo que nos domina en ese preciso momento. Y no es solo uno, hay muchos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, Sansón pudo buscar adentro esa parte de él que le quedaba, ¿no? Que tenía esa conexión con lo auténtico, con su esencia, ¿no? Y fue muy bonito el gesto, aunque es rollo Rambo, ¿no? Pero el gesto de pedir que Dios le otorgara esa fuerza de nuevo para poder vengarse, ¿no? Por haberle arrancado los ojos. Y en este sentido, el hecho de muera yo con los filisteos, ¿no? Fueron sus últimas palabras, ¿no? Y entonces derrumbó el templo y se cargó a todos los filisteos como Rambo, ¿no? No quedó ni uno, pero él también murió con ellos, ¿no? Entonces, este gesto me gustó mucho porque es como que Sansón, y esto es una hipótesis, evidentemente la interpretación en la Biblia pues está abierta y no va por estos derroteros, ¿no? Pero yo lo hago desde la perspectiva de la psicoterapia de Jung. Y a partir de ahí podríamos interpretarlo de muchas otras maneras distintas de como yo lo digo, ¿eh? Pero bueno, ahí os lanzo yo esta hipótesis por si os gusta, ¿no? Sansón quizás en ese punto en el que dice muero yo con los filisteos era como un reconocimiento de que él no era distinto de ellos, él era uno de ellos, ¿no? Cuando dice lo de permíteme la venganza por haberme arrancado los ojos, era como decir yo también soy un ciego como los otros y que he caído en las mismas trampas, en las mismas tentaciones, y era como decir yo no soy mejor que ellos, soy como ellos.
¿no? Entonces, ellos también, los filisteos, desde el punto del contexto, no están ciegos porque adoran a un dios que es Dagón, que no es el dios Jehová, y por lo tanto se están equivocando, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, que ese dios Dagón era un dios agrícola, que les daba la abundancia y todo lo demás, es decir, estaban muy centrados en lo que era el mundo material, ¿no? No tanto en el mundo espiritual, ¿vale? Esto sin entrar ahora en si Dagón era bueno o no, ¿eh? Bien, dicho esto, digamos que Sansón ahí se da cuenta, ¿no? De que él es uno como ellos. Y esta muerte simbólica es muy interesante porque lo que permite es que haya un renacimiento, ¿no? El hecho de haberle arrancado los ojos era como demostrarle, ¿no? De que él, igual que los demás, estaba también ciego. Entonces, esta figura de Sansón, que podríamos ubicarlo como este ego dentro de nuestra psique, que es nuestra personalidad y que ha venido a desarrollarse en este mundo, en esta vida, ¿no? Y que forma parte de esta gran psique, ¿no? Es como este hijo pródigo, ¿no? De que viene para ser juez y líder del pueblo judío. El pueblo judío podría ser, en este caso, nuestra conciencia, nuestros complejos. Y Sansón viene para elegirse juez y líder, ¿no? Y aquí digamos que Sansón se presenta como uno más, ¿no? Es decir, nosotros, nuestro ego es también una función psicológica compleja. Es decir, somos un elemento más dentro de nuestra psicología. Y los complejos son nuestros hermanos, no somos nosotros, ¿no? Pero son nuestros hermanos y necesitan de ese liderazgo, necesitan de alguien que pueda discernir, porque los complejos son absolutistas, es decir, son totalmente, reaccionan, impulsivos, es blanco o negro, no tienen una opción, están atrapados en un bucle, ¿no? Y aquí Sansón tiene ese papel, ¿no? de liderar, de cambiar, ¿no? Y a mí me gustó mucho el gesto este de cuando derrumba, ¿no? Las columnas y cae todo, porque es una forma de, como una muerte simbólica que podría simbolizar esa parte cuando caemos en el vientre de la ballena, ¿no? Y abandonamos, nos rendimos a esas creencias antiguas y nos damos cuenta que no tienen validez, que de repente les quitamos el poder que tenían sobre nosotros, ¿no? Y eso tiene que morir para que haya un nuevo yo. Pero para que haya ese nuevo yo, para que haya esa nueva manera de ser, tiene que morir la antigua. Y en este caso, aquí Sansón hace eso, ¿no? Es decir, se sacrifica para que esto deje de seguir pasando, ¿no? Es decir, que al final un poco acaba cumpliendo ese papel, ¿no? Es decir, él viene para destruir aquello que ya no tiene sentido, ¿no? Y permitir que el futuro se cree ese nuevo yo, ¿no? Entonces es muy interesante el mito visto desde esta perspectiva, ¿vale? Bueno, decirte que ya hace tiempo que lo he hecho, pero bueno, por si ves este vídeo por primera vez y no me conocías, tengo un portal de terapia narrativa sincrónica y arquetipos basada en la psicoterapia de Jung, y aparte de dar formaciones, también tengo mentorías. Tengo un sistema, he ideado un sistema en el que imagínate que tú pudieras ver cuáles son tus complejos que te dominan respecto a un tema concreto, y que no solo verlos y nombrarlos, sino que pudieras entrar y lidiar con ellos, negociar con ellos a través del juego de la narrativa, y pudieras hablar con cada uno de ellos para ver lo que necesitan. Imagínate que hubiera un sistema en el que no solo puedes ver a los complejos, sino que también puedes reconocer tus funciones trascendentes. Funciones trascendentes, hablaba Jung, son esas partes de nosotros que nos empujan hacia el desarrollo, que nos empujan hacia el viaje y hacia nuestro propósito, y que viven en un estado potencial hasta que los activamos y los desarrollemos. Imagínate que pudieras saber cuáles son tus funciones trascendentes que están implicadas en el objetivo en el cual estás inmerso. Y luego que
pudieras negociar con las partes que son obstáculos para que se unan a tu causa y pudieras empezar a desarrollar y activar esas partes que potencialmente te pueden ayudar a lograr tu objetivo. Todo esto es el mapa psicológico, ¿vale? En el que descubres tu configuración interna. Este es un servicio que yo ofrezco, ¿vale? Son 2 horas, una sesión de 2 horas, en la que no solo dibujamos este mapa y vemos los complejos que hay, sino que a través de la terapia narrativa sincrónica entraremos en ellos y te ayudaré a interpretar cada uno de ellos. Si estuvieras interesado o interesada, ponte en contacto conmigo en mi página web terapia-narrativa-sincrónica.com. En el apartado de mentorías tienes toda la explicación, un vídeo y todo lo demás, ¿vale? Pues nada, un beso y nos vemos la semana que viene. Chao.